Bueno, la última vez habíamos quedado en secciones planas y esta vez íbamos a ver unos contenidos importantísimos que va a ser el arranque de funciones, que nos va a servir para los ítems que vienen. Vamos a ver. No sé si se logra ver. Sí, sí veo. Ok. Vamos a ver. Voy a ponerlo más cerca. Mm, Ok. Bueno, básicamente, Gustavo, bueno, en algún momento yo me imagino que usted ha visto estos famosos diagramas. Por ejemplo, este diagrama aquí que viene con unas figuritas de polígonos asociados. Ajá. Ok, básicamente, bueno, ahora vamos a ver varios conjuntos. Digamos que, para hacerte un poquito más sincero, cuando usted tenga una unión de conjuntos, significa, si por ejemplo, si yo tengo dos conjuntos separados, ¿verdad? Digamos que esos conjuntos ahí ven. Y yo quiero unir estos dos conjuntos. Lo que vamos a hacer es tomar en cuenta la unión que tiene un conjunto con otro conjunto. O sea, todos los elementos que tenga aquí y todos los elementos que estén aquí, a la hora de unirlos vamos a tener todos los elementos en un mismo conjunto. Ok. Veamos, por ejemplo, veamos que si usted ve los conjuntos de arriba A y B, estos conjuntos A y B, el primer conjunto A tiene un polígono de 5 lados, un rombo, un cuadrado y un rectángulo, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que dice la unión? La unión lo que nos dice es lo siguiente. La unión de dos conjuntos va a ser todos aquellos elementos que están en un conjunto o están en el otro. Significa que los vamos a unir. Son aquellos conjuntos que están en A o aquellos elementos que están en B. Entonces, ya vemos que el conjunto A tiene estos cuatro elementos y ve que el conjunto B tiene un triángulo, una estrella y un polígono. Entonces, si queremos hacer la unión de esos conjuntos, basta con unir ambos conjuntos. Pero ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de unir? Ok, si por ejemplo, vea que aquí hay un polígono y aquí también hay un Ok. polígono en conjunto B. Entonces, cuando hay un elemento en uno y un elemento en el otro, solo se pone una única vez. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, si fuese sido la unión, sería poner todos los primeros cuatro del conjunto A y los primeros dos del conjunto B. ¿Por qué? Porque este último ya está en el conjunto A. Ok. ¿De acuerdo? Sí. Sí, sí, sí le queda claro el concepto. Sí. Ok, ahora vamos a ver si aquí viene la intersección. Vamos a ver. La intersección de conjuntos ahora más bien va a ser todo lo contrario. Si en la unión de conjuntos, o si volvemos a la página, si la unión de conjuntos era unir todos los elementos de un conjunto y con el otro, ¿verdad? Tomando en cuenta que si en un conjunto hay un número y en el otro coincide, solo se toma una única vez, en ese va a ser lo contrario. ¿Qué es la diferencia de la intersección? La intersección de conjuntos, la diferencia que va a tener es que va a ser lo siguiente. Si en el anterior era unir todos los conjuntos, en este vamos a unir los elementos que tienen en común entre ambos conjuntos. Que sería, en este Ok.
Los elementos que están involucrados en este, por ejemplo, en el conjunto A y en el conjunto B. En otras palabras, van a ser aquellos que se están tomando en cuenta en ambos conjuntos. Si hacemos la intersección entre los dos conjuntos, sería entonces, básicamente, el pentágono y el cuadrado para la intersección. ¿Sí estamos claros con eso? Sí. Ok, entonces, ¿cuál sería la diferencia entonces entre unión e intersección de conjuntos? Que la unión pone todos, excepto los que están repetidos, digamos, lo pone, pero pone solo uno, no los dos. Y la intersección se pone solo los que están repetidos. Que son los que están repetidos. Exactamente. Sí. Perfecto. Entonces veamos, vamos a ver otros. A ver si podemos avanzar un poquito más. Bueno, el complemento de un conjunto. ¿Qué es la diferencia ahora? Bueno, vamos a ver. Si anteriormente vimos que la unión era unir todos los elementos, ¿verdad? De ambos conjuntos, Sí. tomando en cuenta, ¿verdad? Que si hay repetidos se toman una única vez y si en la intersección se toman solo los que están repetidos, ¿verdad? En el complemento del conjunto va a haber una diferencia. Vamos a ver, consideremos, por ejemplo, este conjunto. Este conjunto, digamos que es todo el universo. Si se ve, tengo en este conjunto un rombo, un rectángulo, un triángulo, un pentágono, un trapecio, un cuadrado y una estrella. Entonces, y vea que usted nota, este conjunto A está conformado por esos tres elementos. Ujú. Para poder determinar el complemento, básicamente, y va a ser muy sencillo, van a ser aquellos elementos que estén en A, no, aquellos elementos que estén en el universo, pero que no están en el conjunto A. Entonces, Ok. si vemos, el complemento del conjunto A van a ser estos elementos de aquí. Son aquellos que están en el universo, pero que no están en A. Ese sería el Ok. complemento. Entonces, si usted le dice el complemento de A, son todos los elementos que están en el universo, pero que no forman parte de A. Entonces, en ese caso sería el rombo, el rectángulo, el cuadrado y la estrella. Ahí tenemos tres conceptos diferentes. Vamos a ver. Ok, entonces, hasta ahí estamos claros con esos tres diferencias entre una Sí. unión, una intersección y un complemento. Sí. Ok, entonces ahora vamos a ver el concepto de funciones. Bueno, ¿qué es lo que significa el concepto de funciones? Básicamente, el concepto de funciones lo que trata es de una función, ¿verdad? Cuyas entradas iniciales es A, ¿verdad? Son todos los elementos que forman parte de este conjunto de salida y lo que hace es transformarlos en un conjunto de llegada. Entonces, la definición de una función vamos a leerla y sería que una función f cuyos elementos empiezan en A y después terminan en B, dice que es una relación que a cada elemento del conjunto A se le hace corresponder a un único elemento del conjunto B. Ahora, nos dice que el conjunto A se va a llamar dominio de una función y el conjunto B se va a llamar rango o codominio. Entonces, en una función a nivel de diagramas, vamos a tener dos diagramas de Venn. Uno que se va a llamar el espacio de salida, que es este que voy a marcar aquí, y el otro es el espacio de llegada. ¿Ok? Entonces, para que sea una función, básicamente, lo que tiene que pasar es que cada elemento del conjunto de salida se relacione con un único elemento del conjunto de llegada. ¿Ok? Por ejemplo, el 1 se puede relacionar con M, el 2 se puede relacionar con N. ¿Ves? ¿Ves que tiene una correspondencia? ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. 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 Ahora, otra de las cosas, yo sé que más adelante se va a ir dando cuenta, pero ¿para qué condiciones tiene que tener una función? Bueno, tiene que tener bueno, ¿qué condiciones debe tener un criterio para que sea una función? Las condiciones que debe tener es lo siguiente.
Ok, si este es el conjunto A, es el conjunto de salida, bueno, el conjunto de salida o el dominio de la función, lo que debe tener en cuenta es que para que sea función, tiene que corresponderle cada elemento del conjunto de salida a un único elemento del conjunto de llegada. ¿Cuándo no va a ser función? Por ejemplo, si este elemento de aquí se relaciona con más de dos elementos del conjunto de llegada. Ahí no sería función. Entonces, por ejemplo, si uno le corresponde a M, pero también le corresponde a P, ya no sería una función, sería básicamente una relación. Ok. ¿Ok? Ahora, otro de los aspectos que tiene que tomar en cuenta también para que sea función es, primero, que cada elemento le corresponde a un único elemento del conjunto de llegada y que en este conjunto de salida no sobren elementos. ¿Entiendes? Ok, sí, Cuando me sí refiero entiendo. a que no sobren elementos es que no hay que si hay dos elementos ahí, los dos elementos tienen que estar relacionados con cada elemento del conjunto de llegada. Si sobra al menos un elemento en el espacio de salida, o sea, que no se relacione con algún elemento del conjunto de llegada, entonces ya no se tomaría en cuenta como una función, sino como una relación, básicamente. Ok, vamos con el siguiente. Entonces, vamos a ver. Aquí a nivel de gráfica, vamos a considerar unos ejemplos clásicos. Por ejemplo, aquí nos vamos a dar cuenta en unas gráficas cuando una gráfica es una función y cuando no. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Ok, nos vamos a dar cuenta por lo siguiente. Cuando se tenga una gráfica, por ejemplo, como esta, para que usted considere si es una función o no, usted traza, bueno, yo creo que aquí no vienen los ejes anotados. Vamos a poner aquí el eje X. Aquí voy a poner el eje Y. Preparado. Algo pasó aquí. A ver. Profe, ¿vino a traerme el cargador? Que se me va a descargar. Ya vengo. Perfecto.
Me avisa, Gustavo. Listo, profe. Ya volví. Listo. Bueno, lo que estábamos es en esta gráfica y aquí vamos a saber cuándo una gráfica se considera como función y cuándo no. Ahora, em, para saber cuándo se considera función y cuándo no, lo que vamos a tener en cuenta es que a la hora de trazar, por ejemplo, ¿se acuerda cuando se trazaban rectas verticales o rectas paralelas al eje X, al eje Y y al eje X? Entonces, vean, si usted Paralelas al eje Y eran rectas eran, verticales, ajá, eran verticales y paralelas al eje X eran horizontales. exactamente. Entonces, cuando se tenga rectas paralelas como estas, bueno, yo las estoy haciendo así como segmentos, pero imagínense que estos son rectas. Esas rectas sean paralelas al eje Y. El eje Y significa que sea es este de aquí, ¿cierto? Entonces, usted lo que vas a hacer es, bueno, para saber si es una función o no, usted traza rectas paralelas al eje Y. Ahora, si estas rectas verticales cortan en al menos un único punto, ¿verdad? Cortan al menos un único punto y ese punto solo es un punto que está contenido en la gráfica, ese tipo de, entonces, la gráfica que le presenta va a ser una función. Vea, si usted ve esta gráfica, cuando yo le trazo rectas paralelas al eje Y, note que esas rectas verticales cortan en solo un único punto de la gráfica. Son puntos diferentes de la gráfica, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando pase esto, usted va a saber automáticamente que eso es una función. Que le voy a guardar la imagen en PNG. Ahora sí. Entonces, una vez que la tienes, ¿verdad? Ya tienes claro esa parte, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver los dibujos. Entonces, ahora, si consideramos, por ejemplo, esta figura, un ejemplo, esta figura es una función, esa Eh, gráfica. no atravieso ningún, no, no sé, la verdad, Ok, recuerda que cuando porque, habíamos dicho que si teníamos un gráfico, ¿verdad? Y ese gráfico, ujú, usábamos rectas paralelas al eje Y, tenían que cortar en un único punto. ajá, y si no cortan, no es función. Ok, no necesariamente. Es que eso va a depender también del dominio de función que tenga, pero es que son conceptos que no hemos visto. Ok. Entonces, usted tiene un gráfico como ese, por ejemplo, vea este círculo. Cuando usted le trace rectas paralelas al eje Y, ¿qué está pasando? Ah, ok, entonces no es función porque atraviesan dos puntos Está diferentes. cortando en dos puntos diferentes. Ok, Al cortar la gráfica en dos puntos, automáticamente ya esto no es una función. ok. Por ejemplo, porque está cortando aquí Sí, y aquí arriba también. Luego aquí y aquí. Entonces, ya esto no sería una función, sino una relación entre ellos. A esto es a lo que me refiero. Entonces, esto sería una no función. Ok, listo. Entonces, ahora voy a borrarlo. Ahora vamos a ver otra. Vamos a decir si esta es una función. ¿Qué me dice esta función? esa sí es una función Ok, ¿por qué? porque solo atraviesan un único punto. Porque a la hora de cortar la gráfica,
solo cortan alrededor de la Sí. curva en únicos puntos. Ujú. ¿Ok? Por eso es perfecto. Y vamos a ver esta otra. Digamos que algo así. No parece. En lugar de esto hacemos esto. ¿Qué pasaría ahí? Ahí yo diría que no es función porque atraviesan más de un punto. ¿Y a dónde atravesaría más de un punto? En -5. Aquí. Sí. Con solo eso ya se cayó. Ajá, entonces ahí ya no es una función. Exactamente. Vamos, entonces ahora sí. Bueno, ya que ahora sabemos más o menos gráficamente cómo determinar gráficamente si es una función o no es una función, también hay que tomar en cuenta otras cosas. Porque, por ejemplo, podemos tomar también en cuenta que una función a trozos, digamos, por ejemplo, tengo esta función aquí, que cuando le aparezca una bolita así en blanco, es porque es un punto discontinuo, es un punto que no se va a tomar en cuenta. ¿Ok? Ok. Ahora, si tenemos aquí un punto que está relleno, es porque ese punto lo está tomando en cuenta. Estamos. Ahora yo le Sí. voy a preguntar a ustedes, ¿esto sí sería una función? Sí. Ok, aunque no se tome aquí aunque haya dos puntos distintos, ¿verdad? Vea que este en la gráfica Ujú. no lo toma en cuenta, pero este sí. Entonces Sí, aquí se entonces claramente a como la si hora de solo... realizarle el trazo, ¿verdad? Con respecto a eso, Ajá. este punto, esta conexión sí es una función, nada más que no se va a tomar en cuenta, solo no se toma en cuenta abajo, pero se toma en cuenta arriba. De ahí sí podemos decir claramente que a nivel de gráfico es una función. Ok. Porque también tenemos funciones a trozos, y entonces es donde ahí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ya aquí podemos revisar estos ejemplos. Estos ejemplos hablan de los conceptos que vimos anteriormente, que fue unión, intersección y complemento de conjuntos. Ya Ujú. vimos anteriormente el concepto de una función, ¿verdad? Y vimos por encimita qué es el dominio y codominio de una función. Hay que verlo más a fondo más adelante para saber qué es el dominio de una función y qué es el codominio de una función. Ok, entonces ve lo que nos dice el ejemplo. Nos dice que para responder los ítems 23, 24 y 25, considere la siguiente información referida a las funciones f y g. Dice que R es el conjunto universo. Entonces tenemos dos gráficas, la gráfica de f y la gráfica de g. Y nos viene una pregunta, aquí viene, vamos a ver, nos dice que el dominio de f corresponde a y el dominio y el ámbito de f corresponde a. Entonces, ahora, ahí no hemos como digo, no hemos introducido el concepto de un dominio. Ok, a nivel de gráfico, lo que le explico a nivel de gráfico con dominios o codominios es lo mismo que se va a trabajar a nivel de, ¿cómo le explico? A nivel teórico. Entonces, si para que usted sepa, el dominio de una función van a ser todos los elementos que están alrededor del eje X, ¿verdad? Ok. Pueden ser números positivos o números negativos. Son aquí todos los posibles valores que están en el eje X. Ahora, el codominio de una función. Ahora, ¿cómo vas a leer el dominio de una función? Lo vas a leer con respecto a su gráfico. Ahí es donde se va a tomar en cuenta el dominio. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una partecita de dominio y aquí tengo otra partecita que hay que unir. ¿Ok? Eso sería para leer Ujú. lo izquierdo, para leer el dominio. Ahora, el ámbito, bueno, el codominio, van a ser todos los posibles valores, ¿verdad? Que tomen en cuenta el eje Y con respecto a su gráfica. ¿Ok? Y el ámbito va a ser todos los valores que solo se tomen en cuenta en relación con el dominio y con el codominio. Es decir, va a haber una correspondencia de función. El ámbito va a ser una correspondencia de función entre el dominio y el codominio, pero se lee con respecto a las imágenes. Ok, Ok. entonces si vemos, por ejemplo, esta primera,
¿Qué nos dice la primera pregunta? Nos dice que el dominio de F corresponde a. No, vamos a F. Vamos a ver esta primero. Ujú. En dominio de F, si lo leemos de izquierda a derecha, vea que aquí tenemos, cuando tenemos puntos cerrados, Es que sí van a cuenta. ser intervalos. Quiere decir que Intervalo. son números finitos. Entonces, como esos son puntos cerrados, recuerda que en intervalo cuando son cerrados es porque se toman en cuenta, entonces van a ir los corchetes Ajá. cerrados. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿a dónde estaría tomando el dominio? De -4 a -2, que es donde se ve gráficamente. Sí. ¿Está bien? Ujú. ¿Y a dónde más? ¿Dónde hay más Y gráfica? dos. De 2. Pero vea que Dos cerrado y luego abierto, porque es infinito. ahora, ajá, vea que aquí esta flecha, como eso es una flecha y esto no tiene fin, ¿ok? A nivel de gráfico. Los Entonces corchetes quiere van decir que cuando abiertos. usted tenga una flecha y no tiene fin, ¿verdad? Como esta, por ejemplo, vea que esta tiene fin. En Ujú. esta, como no tiene fin, entonces iría más infinito. ¿Por qué? Porque vea que desde el 0 a la derecha, a la derecha del 0 son positivos y a la Sí. izquierda del 0 son negativos. Entonces uno ¿Ok? cómo lo escribiría. Entonces, en este caso, para determinar los infinitos, como está yendo del 0 a la derecha los valores de x y a nivel de gráfico, usted lo ve porque está indefinido, entonces sería Es de infinito. 2 abierto más infinito. Pero si fuera el dominio lo que te están preguntando. Ok. Ok, entonces vamos a irnos a la gráfica a ver qué era lo que nos decía. Si era el ámbito o era el dominio. Nos pregunta por el dominio, claramente. Entonces ya claramente ves y observas que el dominio sería ¿de dónde? De -4 a -2 unión 4 no. 2 a más infinito. Dos más infinito. Ok, básicamente sería la opción C. Sí. Ahora vamos al ámbito. El ámbito de una función. ¿Sí le queda claro la parte del dominio? Sí. Entonces vamos a ir a ámbito. Ámbito sería el ámbito de la función f. Ok, el ámbito de la función f. El ámbito de la función f igual se toma en cuenta con respecto a los gráficos. Vea que ahora vamos a ir leyendo de abajo hacia arriba. ¿Cómo viene esa flecha? Con respecto al eje Y, del 0 hacia abajo, con respecto al eje Y, Infinito. son negativos. Como la flecha viene hacia Bueno, sí. abajo, como la flecha va aquí, entonces usted viene corriendo de menos infinito y va a llegar De hasta menos uno. -1. Ok. Entonces hace. -1. Ahora, los infinitos siempre van a ir abiertos. Sí. De ahí U. Hay que hacer la unión. ¿De dónde a dónde? Unión de uno De a 1 a 2. 2. Y ahora 1 a ese 2 y queda de 1 a 2 cerrado. sería cerrado, ¿cierto? Cerrado, sí. Porque 1 y 2 están Correcto. tomados en cuenta. Vea aquí el intervalo, Ujú. están cerrados. Sí, está cerrado. Ok, entonces sería esa. De menos infinito a -1, unión de 1 a 2. Vamos a ver si es cierto. Sería de menos infinito a -1, unión. A ver. Sería la opción D. Sí. Ok. Si estamos claros, ya ahora sí un poquito más claros con los conceptos de dominio y ámbito. Sí.
Ok, ahora vea lo que nos dice la 25. Nos dice, si se define una función h de tal forma que su dominio sea el complemento del dominio G, entonces el dominio de h, ¿cuál sería? Ok, entonces nos está diciendo que si se define una función h de tal forma que su dominio sea el complemento del dominio de G, ¿verdad? Estamos hablando del dominio, que el Sí, el dominio, dominio. que su dominio sea el complemento del dominio de G. Entonces vamos a ver, nos vamos a la gráfica. Si usted ve la gráfica, ¿qué sucede? Que es infinito para la izquierda y negativo, y es infinito para positivo también. Hay algo curioso de... Ah, bueno, sí, pero eso es en el eje Y. Ok, entonces ahora vamos a ir de nuevo. Si se define una función h de tal forma que su dominio sea el complemento del dominio de G. Entonces vamos a ir al dominio de G. El dominio de G, ¿de dónde va? El dominio de G va de -2 a 1. Recuerda que viene el dominio de G, viene a nivel de gráfica, sería de menos infinito a menos Ah, 3. bueno, de menos infinito a -3, como menos Es 2. unión de menos 2 a 1 cerrado. Unión de 3 cerrado a más Al infinito. más infinito. Entonces, lo que hay que hacer es unir los pedacitos que nos está Unir tomando en todos cuenta. esos. El dominio de la función h va a ser el complemento de la función g. ¿Qué es lo que no tiene g en gráfico? Este pedacito, ¿cierto? Sí, Y este otro. falta eso y falta ese, sí. Ahora, si usted nota cómo están estos puntos cerrados, Sí, cerrados. como están tomándose en cuenta en el original, el complemento no se toma en cuenta, porque ya los está tomando en cuenta. Entonces, Ok. iría de menos 3 a menos 2 abierto, No hay que uniendo. poner menos infinito. Menos infinito como -3. Mm, ¿Por qué? Porque la flecha va para arriba a la izquierda, la que está a la par del -3. Sí, pero es que en No. este caso lo que estamos buscando es el complemento. Digamos, ya sabemos que el dominio de G iría de menos infinito a menos 3, Ajá, unión de menos 2 a 1 y unión de 3 a ajá. más infinito. Pero aquí lo que estamos buscando es el complemento, o sea, es lo que le falta para completar el conjunto. Ah, ok. Entonces sería de menos 3 abierto, ¿verdad? Que es lo que no tenemos, a menos 2 abierto. Unión de uno abierto con respecto al eje X a 3 Tres. abierto. Sí. Ese sería el complemento del conjunto, el conjunto que le están pidiendo, o el complemento del dominio de la función que le están pidiendo. Si nos vamos aquí, sería de menos 3 a menos 2 unión de uno a 3, que sería la opción C. Sí. Estamos claros hasta ahí. Ok. Vamos a ver. ¿Logras ver algo ahí? Solo veo La el presentación. PowerPoint. Sí, Ok, voy a buscar unos documentos que nos va a servir para practicar. Lo que hemos visto hasta el momento básicamente ha sido dominio, ámbito, unión, intersección y complemento. Entonces vamos a trabajar con eso.
Ok. Estoy recortando unos ejercicios para que los ponga, entonces voy a tardar un poquititico nada más. Está bien, profe, no se preocupe. Ok. Que ahora cambió la pantalla. Sí, Ok. Estos serían los ejercicios. Le voy a dejar este ejercicio para que lo resuelva y eso me comenta. ok.
Em, eh, yo creo que ya, profe. Listo. Eh, creo. ¿Cómo le fue? Y toque bateado, pero creo que la verdadera es la 2. Ok, vamos a ver. Cuando nos estamos hablando, bueno, esto es una función. Ajá. Es una función donde este f de x es un criterio y donde cada elemento que usted coloque aquí se va a colocar en esta equivalencia. Entonces, Ok. cuando usted lo vaya a trabajar, bueno, voy a escribirlo aquí en OneNote. Este, al momento de trabajarlo, usted va a tener que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que cuando estés trabajando, vea lo que dice. Considera ciertas proporciones referidas a una función dada por f, cuyo dominio es d, y el codominio es 0. O sea, solo se toma en cuenta el elemento 0. Entonces, si vamos a tener un montón de bichitos por acá, ¿verdad? No sé si lo logra apreciar. Sí. Y por acá nos dice que el conjunto llegado va a ser, solo se va a tomar en cuenta el número 0. Entonces, cada bichito se va a relacionar con este. No hay problema. ¿Por qué? Porque cada elemento de aquí no se repite más de una vez, ¿cierto? Sí. Entonces no hay problema con eso. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que a la hora de trabajar con eso, nos está diciendo que si menos uno está contenido en el dominio. Ahora, ¿cómo sabemos que menos uno está contenido en el dominio? Usted lo puede evaluar y me puede decir qué le da. Cuando menos uno está contenido en el dominio, lo que hay que hacer es probar f de menos uno. F-1. F de menos uno, y entonces sustituimos en esta expresión. ¿Y cómo hago eso? Lo pongo eso en la calculadora. Ujú. Cópiese el criterio en la calculadora, así como está. X al cuadrado Ok. dividido entre X más uno, ¿verdad? Sin fracción. Ujú. Empieza a darle calc, ni a calc nada más, Voy para escribir eso. y lo evalúa con menos uno.
y lo evalúo con -1. Correcto. ¿Qué le digo? X igual 1. Mm, vamos a ver. También tenía que copiar el F y entre paréntesis X igual. O solamente el X a la 2 menos 1. X menos 1. Voy a entrar voy a entrar a la calculadora que tengo en línea. Ok. Ok, solo estamos en el documento. Usted no ve la calculadora, ¿verdad? Sí, no la veo. Ahora, lo logras ver. Sí, ahora sí. Ok, eso lo que tiene que hacer es escribir el criterio. Así como está, lo escribes. Con ese Sí. uno Más 1. y le da acá. Era Shift Cal. No, Ah, no tengo que darle Shift Cal. le da. Ah, ok. Ahora aquí dice que -1 está en el contenido del dominio, le da -1. Ah, es que yo le di Shift Cal. Fue eso. Ahora, vea que si usted pone -1, ¿cuánto te da? Me dio error. Math error. Significa que ese número no forma parte del dominio. Ok, entonces el 1 es falso. Falsa. Ok. Ahora nos dice que si uno pertenece al dominio, volvemos a hacer lo mismo, pero con calc. Le evaluamos con Y 1, ponemos 1. nos da 0. Eso quiere decir que sí. Eso quiere decir que Ok. 1 es el dominio. Entonces la base es verdadera. Ok, ahora lo que nos dice la tercera. La tercera nos dice que el dominio sería -1, sería la unión del el elemento -1 con el elemento 1. Resulta que, Ajá. porque ya sabemos que -1 no está contenido en el dominio Ujú. y que 1 está contenido en el dominio, entonces en la tercera no se cumple esa proposición, que -1 y 1, unión 1, sería el dominio. Porque Sí, -1, porque la base es real. Porque menos 1, ¿qué? Perdón. vea que -1, el conjunto -1 no está contenido en el dominio. Ujú. Ah, bueno, entonces eso dice que directamente la tercera es El falsa. 1 pertenece al dominio, sí, porque ya lo evaluamos y al evaluarlo nos da 0. Sí. En la tercera posición lo que dice es que el dominio D va a ser la unión del conjunto -1 con el conjunto 1. Pues resulta que no es posible porque el Porque menos 1 no es parte de dominio. exactamente. Entonces, por eso es Ah, ok. correcta sería la opción B. Uy, qué guau. Solamente la es. Sí. Ahora sí, vamos con la otra. Ok. A ver, voy a marcar la opción B aquí. A ver, un poquito esta. A ver, esta nos dice. Para responder los ítems 24 y 25, considera la siguiente representación referida a la función f. Entonces, usted nota la gráfica de f, ¿verdad? Ajá. Y nos dice que el Sí. dominio de f, ¿cuál sería? El dominio de F sería infinito, negativo infinito, coma -3, -2, -1.
a, ajá, a 1, 2 y 3. U, 1, 2, 3, infinito. Sí, Ah, no, mentira, ese tiene punto, entonces no es infinito. vendría menos infinito a menos 1 Ujú. De menos infinito a menos 1 y de 1 a 3. a 3. Y eso se escribe, Ahora, de 1 a 3 sería cerrado. sí, cerrado. Entonces los dos van cerrados. Menos infinito menos 1, día de menos infinito sería abierto y menos 1 sería cerrado. Cerrado. O la Sí. vuelta de aquí. Ujú. Entonces el dominio, ¿por qué no aparece la respuesta? Sí, se parece. Menos, menos infinito como menos 1. ¿Es esta? De menos infinito a menos 1. En realidad es lo mismo de Ah, ok, sí, es que estaba viendo yo todos. Es que esos son los finales. Sí, sí, se está poniendo, los elementos es menos infinito a menos 1 y del 1 a 3. Y ya. que están en la gráfica de fx. Sería de menos infinito Ujú. menos 1. U, 1 a 3 cerrado, porque tiene punto. Unión de 1 a 3. Ujú. Entonces, claramente sería la opción C. Ahora nos pregunta por el ámbito de F. Ok. ¿Cuál El sería? ámbito de F corresponde a Sería la lectura de abajo hacia arriba. de abajo hacia arriba sería menos 3, menos 2. ¿Por qué? Es que porque, Ah, perdón. sí, recuerda que en el gráfico había unas flechas porque tiene a los infinitos. Sí, sería menos 3, menos 2 cerrado. Menos 3 como menos 2. U 1,2 infinito. Es que eso va solo por un lado, entonces no sé. Pero bueno, está abierta, entonces está con flechita, entonces me imagino que es infinito. Sería 2 más infinito. Menos Me 3, imagino yo. 2. Menos 3 a menos 2. Cierra corchet. U 1,2 más infinito. Línea de 1 a infinito. Ah, bueno, sí, de 1 al infinito, porque entonces no hace falta. 2 y corchet abierto, sí, así. Más infinito por la flecha también. Y vea que está en sentido positivo en el eje Y. Sí. Entonces, casi prácticamente sería la opción. Vamos a ver. La, no sé, la de Sería la opción D. 1 menos 2, 1, como infinito positivo, e infinito, sí. Y correcto. Ahora vamos a ver esta otra. A ver, aquí. Ya está otra. Para resolver los ítems 23 y 24, considera las siguientes funciones. El ámbito de F corresponde a, ese sería un no menos 1,1. Ah, no, 0,1. 0,1 y 2,3. Ujú. Entonces sería 0,1 u 2,3 sería la opción A. ¿Correcto? Correcto. Y la 24, el dominio de G corresponde a, sería de izquierda a derecha, menos 5 a menos 2. Está cerrado y 1 y 2 cerrado. Entonces 5, 2, 1 sería la D.
La opción D. Menos 5, menos 2, Q1, 2. Ve hasta ahora. Esta 25 es 25. casi que calcada a un ejercicio que habíamos hecho hace poquito. Ajá. Eso es de probar, a ver. Considera las siguientes proposiciones referidas a la función f dada por f dominio y codominio 0. Entonces, menos 2 pertenece al dominio. Voy a probar. Ok, menos 2 no pertenece a D porque me dio error. Ok. Ahora dice que 2 pertenece a D. Voy a probar. Cuando es una C dice que es contenido. Que el conjunto Que está, 2 está en D. que está contenido. El primero Está es, contenido en D. ajá, porque vea que cuando está entre llaves es un conjunto. Cuando no está entre llaves es un elemento. Como el primero vea que dice que el elemento menos 2 pertenece al dominio. Pertenece. Es Sí, es falso. el conjunto 2 está contenido en el dominio. Conjunto 2 sí está en el dominio. Y la 3 es falso. Este conjunto Porque dice que el dominio. el Ah, conjunto es cero. perdón. Es porque el codominio va a tomar solo en cuenta del elemento cero. Ah, de 0 en adelante. Ah, Entonces la 2 es verdadero porque, o sea, sacándolo. sí, sacándolo con los cálculos le va al cero. Y, y la 3 no puede ser porque dice que D igual a menos 2 y 2 y menos 2 no pertenece a D. Entonces es la segunda, sí o sí. Conjunto, Solo no, el conjunto 2 sí, claramente. Entonces, claramente sería la opción B. sí. B. Ujú. ¿Qué vamos a ver? Por aquí venía una, vamos a ver. Esta. Esta pregunta, que cuál o cuáles de ellas corresponde a una función. Entonces, ve la primera. La primera dice que sea de, Sea D igual menos 1,1 y E igual 0. y dice que R es la Y relación R es la relación de D en la determinada. regla. What? Ok, esa es una ¿Qué? regla. ¿Eso es Ahora, una qué? eso es una regla. La regla R. Regla. Oh, Ok, cuando usted le da una regla como ok. estas, par ordenado, estos pares ordenados ya sabemos cómo ubicarlos, ¿cierto? Sí. Usaríamos X, un Y. plano cartesiano. Ujú. Ok. Entonces dice que la regla R va a ser el par ordenado X, Y, tal que Y va a ser igual a este criterio. Ok, X, por que ejemplo, el Y Y va a vale ser 3. igual a X a la 1 solo. Si Y vale 3, ¿cuánto vale X? Va a ser 3 igual a X al cuadrado menos 1. Esto lo resuelve en la Menos calculadora y 1. encuentra el valor de X. Ahí te va a dar dos valores de X posiblemente. Hago eso. Este es un ejemplo. Ah, sí, porque ahí dice D igual menos 1,1. Ahora vea, para la primera, yo voy a hacer la primera para que usted intente de revisar la segunda. Vea la primera. Ok. Cuando le dice que hay conjunto D, entonces usted hace un conjunto primero. Este es mi conjunto. Sería 0, Punto. 1. El conjunto B sería 0. Y dice que R es la relación de D en E, sería algo así. Entonces,
Véalo claramente. Vea que tengo 0 y 1 y tengo 0. Entonces, E sería 0. Y como la relación de D en E, entonces quiere decir que cada elemento del conjunto salida debería ir al elemento del conjunto. Llega, Sí. vamos a ver si es cierto. Si esto sucede. Si f de 0 da 0 y si f de 1 da 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vas a escribir el criterio en la calculadora. Cambiando X por 0 y por 1. Yo ahora voy a poner aquí. Hacer. Entonces, va a ser x al cuadrado menos 1. Copio el criterio. Y evalúo. El primer elemento del dominio sería 0. ¿Cuánto me da? Menos 1. Quiere decir que 0 no tiene correspondencia con una imagen, ¿cierto? Ok. Sí. Porque vea que Entonces no es es solo una 0. función. Entonces quiere decir que este 0 no tiene con quién, no se relaciona con las condiciones. Y pregunta, de dónde sacó el primer cero? ¿No es menos 1,1? ¿Dónde? En D, que dice D igual menos 1,1, o siempre se pone a Ah, partir de cero. fui que lo puse mal. Ah, ok. Va. El conjunto de C diría menos 1 y 1. Ahí va a cambiar la cosa. Entonces vamos a probar los valores y vamos a ver a quién corresponde. Entonces, Ok. igual, ya ahí lo tenemos escrito, entonces le vamos a dar calc, lo evaluamos con 1, nos dio 0. Eso quiere decir que sí pertenece. Este, la correspondencia de 1 sería 0. Ahora, La de menos 1. vamos a dar calc y lo vamos a hacer con menos 1. La correspondencia de menos 1 nos da también 0. Entonces sí es una función. Quiere decir que sí es una función. Ok. Ok. Ahora ve la otra. O sea, 0, 1, menos 1. Ok. Vamos a ver con quién le corresponde quién. Voy a probar. Vea que ahora la regla es y igual a x menos 1. Sí, y igual. Menos 1. Entonces tengo que poner X menos 1 nada más. Exactamente. Le damos calc. Ahora le evaluamos con 0. Nos dio Sí menos 1. funciona. Quiere decir que con 0 nos da menos 1. Y con 1 nos dio 0. Entonces sí. Entonces ambas son funciones, ¿cierto? Sí, los dos son funciones. Por lo tanto, Correcto. sería ambas. Ok. Sí, está claro eso. Sí. Vamos a ver si por aquí viene otra. No sé, ya hemos hecho. Esto ya, esto ya. Esta. Ok. Eso parecía el anterior. Lo voy a dejar que la haga. Ok. Considero las funciones pensadas. Si eso rico sea A igual menos 1,0 y B igual a más. Y R en la relación de A en B determinado por la regla R igual X, y X menos X más 1 menos X más 1 voy a probar.
Ok, la 1 es verdadera. La 1 sí es una función. A ver, la 2. Y la 2 es falsa. Entonces, las dos no es una función. Uy, Entonces la 1 es verdadera y la 2 sería falsa. Vamos a ver. Mm, ¿Por qué la 2 sería falsa? mentira. Puse, me confundí cuando lo puse. Pero sí es verdadera. Las dos son verdaderas. La 2, Porque si no dio 2, es que antes no sé por qué me dio 5. No sé qué puse mal. Pero las dos son funciones, sí. ambas serían verdaderas. Sí. Ok. Bueno, volviendo entonces aquí. Habíamos visto, bueno, esa parte. Vamos a volver ahora. Ahora vamos a retomar aquí. Esto de nuevo. Ok. Y vamos a ver. Este es otro concepto. Ya vimos los conceptos de cuándo una correspondencia es una función y cuándo no. Ok. También ya vimos dominio, ámbito, complemento de un conjunto, que sea ya sea para dominio, para ámbito, unión, intersección de conjuntos. Básicamente esos son como los pequeños conceptos que hemos visto. Luego, igual estas presentaciones yo se las voy a pasar. Eh, Ok. em, Viene esta pregunta diciendo, respondiendo los ítems 26 y 27, ¿verdad? Pero vamos a hacer Ujú. esta. Cuando nos dice usted, cuando nos dicen un intervalo de f donde f tiene inversa, intervalo del dominio de f donde f tiene inversa, se va a referir básicamente a lo siguiente. ¿Cómo vamos a saber cuándo un intervalo de f tiene inversa o no? Ok, va a ser cuando solo decrece la función únicamente. Ok. O cuando solo decrece únicamente, eso va a ser dependiendo del intervalo, ¿verdad? O sea, tendría que Ujú. pasar o solo crece la función o solo decrece. No puede ser constante Ok. ni puede ser irregular. Irregular significa que, por ejemplo, decrezca, crezca o crezca y es constante o decrece y es constante. O sea, solo tiene que cumplirse para que tenga inversa, es que solo decrece o solo crece. Ok. Entonces, vean lo que dice, facilito. Dice, un intervalo de dominio donde f tiene inversa. Vamos a ver, el intervalo de 0, Está menos 5, menos 1. el intervalo de 0 a 1, vea que el intervalo de 0 a 1 como la gráfica. Sí, Constante, de menos 5 a menos 1. de 0 a 1. Perdón, sí, de 0 a 1 es constante, pero, ¿Sí? pero donde tiene inversa es... Y ve que como es constante, no, entonces no crece ni decrece, significa que no lo podemos tomar en cuenta. Ujú. ¿Qué pasa de menos 1 a 1? Menos 1 estaría aquí. Sí. De menos 1 a 1 sería este pedacito y este pedacito. Y aquí está, ya está creciendo y está haciendo constante. Por lo tanto, no nos funciona. Ujú. Vea de menos 2 a menos 1. De menos 2 a menos 1 estaría por aquí menos 2 en X. Y de Ujú. menos 2 a menos 1, usted ve el intervalo y esta función solo crece de ahí de aquí a aquí. Ok, entonces Vamos, así. esa sí es verdadera. Ujú. Y la otra que dice de menos 5 a menos 1 se está refiriendo al que solo decrece y vuelve a crecer. Y con eso ya no funciona. Ok, sí tiene que ir solo para un lado, o para arriba o para abajo.
Se tiene que ser ¿Creciente o solo descendente? crezca o solo decrezca. No puede ser ni Ok, constante ni mezclada. ok, ok. Ok, Entiendo, entiendo. Eso es que tenga inverso. exactamente. Bueno, aquí viene una composición de funciones. Vamos a ver. Ok, básicamente es esto. Entonces, vea lo que nos dice esto. Eso es una composición de funciones. Pero básicamente bueno, las composiciones de funciones, ya lo vamos a ver. Creo que en este documento no está. Ok, vamos a ponerlo por aquí. Bueno, aquí ya viene un poquito más formal el concepto de función, que ese fue el que lo que vimos anteriormente. Aquí sería un pequeño repaso, ¿verdad? Que ya lo Ujú. tomamos en cuenta. Esto sí le queda claro, ¿verdad? Sí, las funciones. Ajá. Ahora Sí. vea que el criterio de una función va a ser aquella que tenga el criterio y igual a f de x. Eh, no estoy viendo la presentación. Ah, no lo está viendo. No, ahorita no. Ok, voy a ver. Ve que está pausada. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, eso fue lo que pasó, que estaba pausada. Entonces, viendo otra vez de nuevo este concepto de función, a ver si ya queda claro. Ya sabemos que esto se define de esta forma y tenemos un criterio que es y igual a f de x. Este criterio va a ser importantísimo porque vea que anteriormente veíamos y igual a x al cuadrado menos 1 entre algo o y igual a x a la 2 menos Sí. 1. Entonces, ese f de x va a ser el criterio que se escriba ahí. ¿Ok? Y recuerde Ujú, que ahora aquí no habíamos definido otros conceptos, como por ejemplo el concepto de preimagen e imagen. El concepto de preimagen e imagen se va a referir entonces, cuando es una preimagen, va a ser un elemento del conjunto, van a ser los elementos que forman parte del conjunto de salida. Si los vemos a nivel de gráfica, serían los ujú, elementos del eje X. Y para que sea imagen, va a ser los elementos del conjunto de llegada, o sea, los elementos del eje Y. ¿Estamos de acuerdo? ok, sí. Ok, entonces ahora, yendo un poquito más allá, bueno, ahí vienen unas notas. Esas notas, si quieren más adelante, las puede leer un poquito más, con más tiempo. Este, Ok. bueno, ya vimos cuándo es una función, cuándo no. Otra de las cosas que no hemos visto es el cálculo de preimágenes o el cálculo de imágenes. Pero básicamente el cálculo de preimágenes, usted lo que tienes que hacer es, por ejemplo, si usted le dan, a usted le piden calcular una preimagen, a usted le van a dar el valor de y, ¿ok? Le van a dar el valorcito que está en el conjunto llegada. Lo que vas a hacer es tomar el valor de y e igualarlo con el criterio. Y recuerde que como y es igual a f de x, Ujú, ¿verdad? Entonces, usted sustituye el valor de y. Ya, por ejemplo, si tenemos que f de x igual a 2x y tengo y igual a f de x, entonces sabemos que y es igual a 2x. Como quiero calcular la preimagen de 3, ya me están dando el valor de y, que sería la imagen. Entonces lo que voy a hacer es sustituir en la ecuación. Entonces en lugar de f de x lo cambio por un 3 y lo igualo con la ecuación y usted con un calculador usted la puede determinar. En este caso sería x igual a 3 medios. ok. Luego, para el cálculo de las imágenes, ahora en lugar de hacer lo que se hizo anteriormente, si a usted le dan el valor de x y se ocupa el valor de y, entonces usted va a tomar el criterio, especialmente este de aquí, lo va a meter en Ajá. su calculadora, le va a dar calc y lo evalúa con el valor que le piden. Por ejemplo, aquí la imagen de uno sería, le da calc con le ha metido el criterio, lo evalúa con uno y le da igual y ya le da el resultado. Ok, entonces, ¿cómo lo pondría en la calculadora? Pondría
Igual, 2x, igual, ¿se acuerdan igual. que lo probamos cuando uno pertenecía al dominio y cuando dos pertenecían ¿Sí? al dominio Ah, sí, igual. algo Ok, así, igual, ok, igual. ok. Ok, vamos a ver si hay otro ejemplo. Bueno, este era uno. Yo creo que ese ya lo resolvimos, ¿verdad? Sí, eso sí. Ese es el que venía, que era cuáles correspondía a una función. Luego viene la composición de funciones, cuando le dan dos funciones, ¿verdad? Entonces se va a comportar de la siguiente manera. Vamos a ver. Se- Concentrémonos en estos primeros dos conjuntos, ¿ok? Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a tener la composición de funciones? Bueno, si este elemento pues, del conjunto de salida llega al primer elemento del conjunto de llegada, y ahora, si este elemento del conjunto de llegada va a un nuevo elemento que está en el otro conjunto, ¿verdad? En correspondencia, entonces Ujú. esto se va a definir como la composición, para no hacer el camino tan largo, va a ser el camino corto, va a ir desde aquí hasta aquí. Ok. Entonces la función compuesta es lo que, eso es lo que me quiere transmitir. En lugar de decir así, si voy de aquí a aquí y después voy de aquí a aquí, bueno, ¿por qué no elegimos un camino más corto? Podemos ir de aquí a aquí Ujú. directamente y ya nos ahorramos todo. Ok. ¿Ok? Ese sería el criterio. Ahora, este criterio G o f de x, la denotación es lo mismo que decir G evaluado en f de x. Entonces estarías evaluando la imagen de una función, función f. Ujú. Fíjate, ok. Ok. Ahora, el concepto de función inversa, lo que tiene es que, por ejemplo, vea la función original. Tengo todos los valores 1, 2, 3, 4 aquí y 1, 2, 3, 4 al otro lado. Lo que hago es traspasarlos de lugar a otro. Entonces, si al traspasarlos de lugar a otro, pongo los que tienen allí de botón verde a la izquierda y los que tienen botón rosado a la derecha. Entonces, Ok. lo que va a pasar es que a la hora de hacer eso, va a tener la condición con certeza de determinar si lo está haciendo correcto, si sabe que va a ser invertible y no va a ser invertible. Y recuerde que por los conceptos de función original, habíamos dicho que para que sea función, este, Para que esa función solo puede solo tener puede, un punto. solo puede tomarse en cuenta una única vez en el conjunto de salida y no se Ujú. puede repetir más ni puede sobrar. En cambio, el Sí. conjunto de llegada puede sobrar cuantas veces quiera los números, o letras, o lo como sea. Ok. Ujú. Para función inversa, lo que tiene que cumplirse son tres elementos. El primero es que la función sea inyectiva. Cuando se está hablando de inyectiva es que vaya de uno a uno. ¿Y qué significa que vaya de uno a uno? Significa que Que no tenga un múltiples elemento, único elemento, puntos. este otro elemento, este otro elemento, Ujú. y así sucesivamente. Sí, Y que sean únicos. la función sobreyectiva va a ser cuando el ámbito y el codominio son iguales. ¿Qué quiere decir que el ámbito y el codominio sean iguales? Que la correspondencia de una con otra sea única. Ok. ¿Ok? Ahora sí. Y biyectivo va a ser cuando se cumpla la inyectividad y la sobreyectividad. Entonces, Ujú. ahora uno de los pasos que hay que tomar en cuenta cuando se está trabajando con funciones inversas es que, por ejemplo, si yo tengo este conjunto A, tengo ese conjunto B, a la hora de aplicar la inversa, todos los elementos de B pasan al A y todos los elementos del A pasan al B. Ujú. ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con eso? Entonces, si por ejemplo tengo este criterio, en la inversa sería que el dominio pase al ámbito y el ámbito al dominio, para que se Ok. aplique el criterio de F inversa. Ahora, ¿cómo despejar una función inversa? Bueno, ya por ejemplo tengo esta. La función f bueno, f dada por este criterio corresponde a. Entonces lo que vas a hacer en esto es lo siguiente. Vas a tomar el criterio. Primero va a cambiar f de x por y.
y después empieza a despejar todo el criterio en términos de X. Vamos a hacer esta primera para que lo tomes en cuenta. Ok. Ok, si f de x es igual a x menos 10 entre 5, a la hora de aplicar la función inversa, cambio f de x por y y Ujú. mantengo el resto. El siguiente paso es pasar el 5 a multiplicar. Y el 5y. Y ahora sí. Entonces hay que poner 5y igual x menos 10. Ahora el menos 10 está restando, lo pasa a sumar. Al final usted lo que va a quedar que x va a ser igual a 5y más 10. Ujú. Una vez que tiene eso, entonces usted va a decir f inversa va a ser igual. En lugar de ahora, tengo 5y más 10, lo voy a escribir como una x, entonces va a ser esto es igual. Es igual 5x más 10. Eso sería Ok. básicamente. Eso sería la Entonces, opción. opción B. B. Ok, entonces te va a hacer esta, la 28. Ok. Si f está por f igual 2, más infinito. P con el dominio de la inversa de f corresponde a inversa de x de f. No encuentro cómo hacer eso. Ok, para esta, lo que vas a tomar en cuenta es lo siguiente. Cuando usted le dice, cuando le dice, si f está dada por esta función, donde esto es el dominio, este es el ámbito, ¿verdad? Porque recuerde que Sí. para que sea invertible, el ámbito tiene que ser igual al dominio y la función tiene que ser inyectiva. Lean el Sí. criterio. Lo que le preguntan es por el dominio de la inversa. Ok, Ujú. ahora, si en la original tengo esos dos conjuntos, 2, más infinito. ¿verdad? Tengo esos dos conjuntos.
y, y quiero obtener la inversa, entonces todo lo que está en B pasa a A, Ujú. lo que está en A pasa en B, para que se cumplan los conceptos de con función inversa. Ok. ¿Ok? Pero ahora sí, Ujú. bueno, más bien este es al revés. Sería de B. Ah, ok. Entonces eso es lo que va a suceder, que F inversa va a ser, lo que va a hacer es invertir. Entonces, si sabemos eso, entonces podemos decir que el dominio de la inversa va a ser el ámbito de esa función. ¿Para cómo averiguamos ese ámbito de la función? Ujú. Tomamos el valor de 2 y lo evaluamos aquí. Ah, ok, hay que poner dos ahí entonces. Porque recuerda que el dominio tiene todos los valores de X. Entonces, si evalúa con 2, ¿cuánto le daría? Voy. Aquí es- ¿Cuánto le dio? Voy. Pues sí. 3. Aquí. Menos 3. Cal. Y pongo 2. Me dio 0 con 2. Ok, con 2 le dio 0. Entonces sabemos que es 0. Ok, entonces sería la A. Ya sabemos que es 0. Y si es infinito, esto va a ser muy grande. Entonces siempre va a ser infinito positivo. El dominio, el ámbito sería de 0 a infinito. Por lo tanto, el dominio a la inversa va a ser el ámbito del original. Sería este. Ok. Listo. Ya vamos a ver. Ok, vamos a ver este otro ejercicio. Prueba del dominio de F, donde F puse inversa, corresponde a dominio de F, donde F puse inversa. Voy a pasar todo X a Y y Y a X. Vea que ese un intervalo de f de dominio de posición inversa es cuando solo crece o solo decrece. Ok. Ujú. Mm,
Yo creo que es la B, que sería 1,3. X igual 1, Y,3. Ahora sí, ¿me escucha? Sí, Sí lo logró hacer. no. Ok, Bueno, yo creo que es 1,3 porque los otros no les encontraba forma. Así recuerden, que yo diría que es la B. que solo de crecida es que solo un intervalo crece únicamente o solo un intervalo decrece, nada más. O sea, uno de los dos tiene que pasar. Sí, no, entonces Sí, no es un, como le explico, un intervalo de dominio que posee inverso. Vamos a ver, ok. entonces. Para finalizar, entonces esta de aquí, de 0 a 1 básicamente sería de aquí a aquí, esto es una constante, no puede ser. De 1 Sí. a 3, solo crece. Ahora, de -1 a 2, de -1 a 2 sería constante y crece, no sería. Ujú. Y -2 a 0, solo lo que pasa es que decrece y es constante.
Ujú. Por lo tanto, Ah, entonces sí la tuve correcta. la tuvo correcta, sería la opción B. Ah, ok. Ok. Y es que dice que sea inversa. ¿Eso tiene algo que ver? Eso es más que todo para que se cumpla la inyectividad. Ah, ok, pero entonces eso no me importa mucho. No, no,